Morfología vegetal. Las plantas. Las plantas, a diferencia de los animales, han optado por fijarse al suelo y alimentarse del aire y las sales minerales que éste contiene. En el reino de las plantas existe una gran diversidad de formas y estrategias, desde plantas de pocos milímetros hasta árboles de más de 100 metros de altura que llegan a pesar miles de toneladas. Las plantas, a través de la fotosíntesis, transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Esta acción es fundamental para la existencia de todos los seres vivos del planeta. ¿Qué tienen en común todas las plantas? Las plantas son seres vivos formados por células eucariotas y pluricelulares, con tejidos diferenciados y órganos especializados en diferentes funciones. La mayoría tienen el color verde, a causa de la presencia de la clorofila, el principal pigmento responsable de la fotosíntesis. ¿De qué partes está formada una planta? El cuerpo de las plantas suelen estar formado como mínimo por tres estructuras bien diferenciadas en cuanto a forma y función. Son la raíz, el tallo y las hojas, o sus estructuras equivalentes en las plantas más simples. La raíz es el órgano responsable de fijar las plantas al suelo, de captar el agua y las sales minerales del mismo suelo. El tallo es la parte de la planta generalmente alargada que sostiene las hojas y las separa del suelo para acercarlas a la luz. Las hojas son los órganos responsables de la fotosíntesis y del intercambio de gases con la atmósfera. El grupo de las plantas con flores poseen además unas estructuras generalmente muy coloreadas cuya función es asegurar la reproducción. Se trata de las flores y los frutos. ¿Cómo se clasifican las plantas? Tradicionalmente las plantas se clasifican en dos grandes grupos, las plantas sin flores y las plantas con flores. Entre las primeras hallan los musgos y las hepáticas, conocidas científicamente como briófitos, y los helechos, que son conocidos como pteridófitos. Estos dos grupos se distinguen porque los primeros no poseen tejidos conductores y los segundos sí. Entre las plantas con flores se encuentran las que poseen la semilla desnuda, es decir, las gimnospermas, pinos, abetos, cereales, etc. Entre las plantas con flores también existen las que poseen la semilla protegida por un fruto, son las angiospermas. Dentro de este grupo todavía encontramos dos tipos de plantas más, las monocotiledóneas, palmeras, cereales, etc. y las dicotiledóneas, la mayoría con flores y frutos vistosos. Las plantas sin flores, musgos y helechos. Las plantas sin flores, también denominadas criptógamas, son un grupo de plantas de tamaño modesto y poco vistosas, aunque algunas llegan a formar auténticos árboles, como los helechos tropicales, los musgos, de los que existen miles de especies distintas. Son las plantas de estructura más simple, no poseen ni raíces ni tallo, ni hojas, y necesitan un ambiente húmedo para vivir. Los musgos y helechos se reproducen mediante esporas. ¿Cuáles son las características de las plantas sin flores? Las plantas sin flores son una serie de vegetales, musgos y helechos, que no utilizan las flores para reproducirse. En un lugar dispersan esporas, que al germinar dan lugar a un nuevo individuo independiente. En cuanto al resto de las características, musgos y helechos son bastante distintos. Por ejemplo, los musgos no poseen vasos conductores de savia, ni raíces ni tallo, ni hojas verdaderas, mientras que los helechos sí que los tienen. ¿Cuáles son las principales características de los musgos? Los musgos son las plantas más sencillas y su tamaño también es muy discreto, ya que no suelen pasar de los 10 centímetros de altura. No poseen vasos conductores porque cualquier parte de su cuerpo es capaz de realizar fotosíntesis y absorber los nutrientes y el agua necesaria. Tampoco poseen raíces, ni tallos, ni hojas, como tales. En su caso, la estructura similar se denominan raizoides, caulidos y filoides. ¿Por qué los musgos suelen vivir en lugares húmedos? Porque no poseen ni raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas. Este hecho los hace en general seres vivos muy sensibles a la humedad ambiental. Cuando esta humedad es demasiado baja, el musgo no puede evitar la deshidratación y se seca. Las plantas con flores, gimnospermas. ¿Cuáles son las características de las gimnospermas? Las gimnospermas son plantas que producen semillas desnudas. Gimnosperma, significa semilla desnuda, ya que están recubiertas de un fruto como en las angiospermas,
y en las gimnospermas. Las semillas se encuentran protegidas por unas escamas que se agrupan en conos como en las piñas. ¿Cómo son las flores de las gimnospermas? Las flores de las gimnospermas están separadas en flores femeninas y masculinas. Las flores femeninas suelen estar agrupadas formando lo que se denomina inflorescencias y que en la naturaleza se asocia con la piña. Estas inflorescencias tienen forma de una pequeña piña de color verde y suelen estar situadas en el punto más alto del árbol. Cuando se ha producido la fecundación de las flores femeninas, están maduras, es decir, se endurecen para protegerlas y finalmente se abren para que las semillas puedan dispersarse. Por lo que se refiere a las flores masculinas, están recubiertas por unas pequeñas escamas de color amarillento, que también se agrupan formando una piña, pero muchas más pequeñas. Los granos de polen que producen se dispersan por el viento. ¿Cómo se clasifican las gimnospermas? Las gimnospermas se clasifican en varias familias. Las más importantes son las pináceas, las crupáceas y las taxáceas. Pináceas. La mayoría son árboles de gran tamaño que poseen unas características, hojas en forma de aguja y una copa que recuerda, a veces la forma de un cono. Dentro de las pináceas se encuentran especies tan comunes como los pinos, los abetos y los cedros. Crupáceas. Incluyen un pequeño grupo de árboles y arbustos de hoja perenne, entre los cuales se incluyen cipreses, la sabina y el enebro. Las flores femeninas maduras tienen la forma de globo, como el ciprés, o son carnosas como la sabina y el enebro. Taxáceas. Son un pequeño grupo de gimnospermas, cuyo representante más conocido es el tejo. La semilla se halla envuelta en un pequeño fruto, muy llamativo de color rojizo, que es única parte del árbol comestible, el resto es muy venenoso. Las plantas con flores angiospermas. Las angiospermas son el grupo de plantas más extendido del mundo y, por supuesto, son las más conocidas y familiares. Su característica principal es que se reproducen a través de semillas cubiertas y protegidas por un fruto. Existen unas 240.000 especies y no hay representante de este grupo que no presente en algún rincón del planeta. Las únicas excepciones seguramente son ambos polos y las profundidades del mar. ¿Cuáles son las características de las angiospermas? Las angiospermas son plantas que producen semillas cubiertas por un fruto. Esto es un órgano cuya función es proteger y facilitar la dispersión y la germinación de la semilla. Dentro del grupo existen plantas de porte muy delicado, como las hierbas, y árboles magníficos, como los robles. Prácticamente todas son plantas que realizan la fotosíntesis y, por tanto, tienen las hojas verdes. La mayoría posee flores muy vistosas y de colores vivos. ¿Cómo se clasifican las angiospermas? Las angiospermas se clasifican en dos grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Entre las primeras se encuentran las plantas tan conocidas como los cereales, las palmeras, las orquídeas, etc. Entre las dicotiledóneas hay una enorme cantidad de familias. Las más importantes son las fágeas, robles, encinas y hayas. Las roseas, muchos árboles frutales y otros de flores muy vistosas. Las leguminosas, frijoles, lentejas, habas. Las compuestas, el girasol, las margaritas. Diferencias entre las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. La característica es el porte. En las dicotiledóneas la mayoría son árboles o arbustos. En las monocotiledóneas la mayoría son hierbas. Los vasos conductores se disponen en ¿Cuáles son las familias más importantes de las plantas monocotiledóneas? A pesar de que no es un grupo tan numeroso como el de los dicotiledóneos, solo posee unas 40.000 especies frente a las 200.000 de las dicotiledóneas. Económicamente son tan importantes o más. Entre las familias se destacan las palmeras, los cereales, las orquídeas. ¿Cuáles son las familias más importantes de las plantas dicotiledóneas? Son los robles, encinas y hayas, los roseas, las compuestas, los crucíferas, las leguminosas. Las flores y los frutos. Las flores y los frutos fueron dos creaciones de plantas gracias a las cuales mejoran su capacidad de producción y por tanto de colonización. ¿Qué partes tiene una flor? Las flores constan en la mayoría de plantas de 4 piezas: el cáliz, la cora, los estambres y el gineceo. Cáliz está formado por varias hojas pequeñas de color verde denominadas sépalos. Su función es proteger a la flor. Corola está formada
por varias hojas muy transformadas denominadas pétalos. Su función es favorecer a la polinización, atrayendo a los insectos polinizadores. Estambres son los órganos reproductivos masculinos de la flor. Constan de un filamento a modo de pie y a unas anteras, donde se guardan los granos de polen. Gineceo es el órgano reproductivo femenino de la flor. En la mayoría de los casos está formado por un receptáculo en forma de botella, en cuyo interior hay uno o varios óvulos. ¿Por qué hay tantas flores diferentes? Porque cada tipo de flor realiza su función de forma diferente. Por ejemplo, las flores de los cereales son muy pequeñas y tanto los pétalos como los sépalos son muy discretos, porque sus semillas se dispersan a través del viento. Las orquídeas poseen unos pétalos muy bonitos y espectaculares, porque su objetivo es atraer a los insectos que la polinizan. Otras flores tienen flores grandes y pegajosas, porque se dedican a atrapar a los insectos que se acercan. ¿Qué tipos de flores existen? Existen diferentes tipos de flores. Por ejemplo, las flores unisexuales son las que tienen o bien solo estambres o bien solo gineceo. En estos casos se habla de flores masculinas y flores femeninas. Respectivamente, además, hay plantas que tienen flores femeninas y masculinas en un mismo pie, a las flores femeninas en una planta y a las masculinas en otra. También hay flores que carecen de sépalos o de pétalos o de ambos.